Saludos, te habla Maristela Collazo, socia capital de Ferrayoli y tu host de Así las Cosas por Ferrayoli. En este episodio vamos a hablar con Laura Torres. Laura es miembro de Ferrayoli en el departamento contributivo y se dedica a la planificación sucesoral. Obviamente, vamos a hablar de planificación sucesoral, pero también vamos a hablar del cambio de profesión que ella dio luego de más de una década de experiencia. Es una historia hermosa que tienes que escuchar, así que te invito a que nos acompañes. Saludos y bienvenidos a este episodio de Así las Cosas por Ferrayoli. Hoy me acompaña alguien a quien yo quiero y estimo muchísimo, Laura Torres. Laura, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Laura es miembro de nuestro departamento contributivo y ella se dedica exclusivamente al área de planificación sucesoral, así que vamos a estar hablando de ese tema importante. Pero antes les vamos a compartir la historia de Laura, que es inspiración para mí y yo sé que lo va a ser para ustedes también. Laura, ¿cómo nace tu deseo de cambiar de trayectoria? O sea, cuéntanos ese inicio de tu historia y ese cambio. Pues mira, Maristela, yo te diría que empecé hace 20 y pico de años, empecé en una firma, conozco a tu esposo desde allá, el Gran José. En los últimos 10 años, antes de unirme a Ferrayoli, estuve trabajando en una institución financiera, en la cual me dedicaba a hacerle planificación financiera a los clientes de la institución. Un plan financiero que envuelve independencia financiera, envuelve protección de activos, y tocábamos el tema sucesoral, que es parte de esa planificación. Exacto. Al momento de implementar, el plan financiero se traduce en un documento de recomendaciones que tú le haces al cliente. Y luego viene la etapa de la implementación, donde vas por fase ayudando al cliente a ejecutar esas recomendaciones. Al momento de llegar a los temas sucesorales, yo integraba a la mesa en una silla al licenciado René Avilés, quien es socio capital aquí de Ferrayoli, y él se encargaba de esa implementación. Dado un tiempo, dado unos años, yo quise convertirme en ocupar esa silla, ser esa persona que al final acompaña al cliente en la otorgación de esos documentos. O sea, que en el transcurso de estos 10 años te nace este deseo en ti de aventurarte y hacer este cambio, porque una cosa es verlo en la mesa, que lo haga otro, y otra cosa es decir, yo voy a dejar mi seniority, toda mi experiencia, voy a brincar a lo desconocido, porque me llama la atención, porque me nació. Eso es impresionante, eso es un acto de valentía espectacular. Digo, y te tengo que decir, es un reto, fue un reto, el tema nada más de la toma de decisiones. Es un tema de, yo te diría que el elemento importante y principal es el querer hacerlo. A diferencia de cuando yo empecé hace 20 y pico de años a ejercer mi primer trabajo en una firma, en esta ocasión yo hice un plan familiar. Yo senté a mis hijos, senté a mi esposo, yo quiero darme esta oportunidad de este cambio. Y quería hacerlo con Ferrayoli, quería hacerlo acompañada de René, que prácticamente es mi mentor en todo este desenvolvimiento. En aquel entonces, mi hijo mayor Diego estaba a punto de tomar la licencia de conducir. Entonces teníamos que hablar compromiso. Claro. Mamá quiere hacer esto, a ti te toca hacer esto. Nacho, tienes que hacer esto, Andrea, este es tu rol. Y se ha convertido en un proyecto familiar. ¡Qué espectáculo! O sea, ellos han visto el deseo de hacer esto y los éxitos que uno va teniendo, ¿verdad? Esas escaleritas que va logrando dentro de lo que es esto, ¿verdad? Y la confianza de la institución, que aún trabajo con ellos, me permite estar en Sancilla, la confianza de los compañeros, la preparación técnica, porque no es lo mismo hacer una recomendación que ser tú, esa persona, y que el cliente confíe viéndote a ti como que esa persona ahora. O sea, te tengo que decir que es bien gratificante a nivel profesional, pero a nivel personal es una cosa espectacular. Esto es un proyecto de familia, esto no es un proyecto de Laura, esto es un proyecto de familia. Tus éxitos, yo me imagino el pecho de tus hijos, pecho pero inflado, como decimos aquí en Puerto Rico, de verte.
no tan solo tener la valentía de hacer eso, sino de hacerlo como un proyecto de familia. Y yo de verdad que me quito el sombrero y te escucho hablar y siento emoción. Porque Laura tiene 2 varones, sí. Yo tengo 2 varones, son mucho más pequeños que los de Laura, pero me identifico. Al igual que yo sé que hay miles de personas que se identifican. Y por eso quería compartir tu historia, porque a mí me parece que en Ferrajoli los abogados no somos solamente abogados. Todos tenemos otras historias, otros compromisos, otras aportaciones, y yo creo que eso nos hace mejores servidores de nuestros clientes, porque no es solamente lo técnico, hay unos elementos humanos, hay un elemento de visión a futuro, de cultura, que estas historias abonan. Y tú mencionaste algo que a mí me parece que quiero hacer hincapié, porque tú dijiste, yo lo quería hacer en Ferrajoli. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, la persona con quien más trabaja estos temas es el licenciado Avilés, a quien aprecio mucho, ¿verdad? Más allá de la práctica. Ferrajoli te da una oportunidad distinta, es distinto. Hay cosas que no te las puedo transmitir, y el hecho de que me hayan dado la oportunidad, me hayan permitido que yo, ¿verdad?, pudiera venir aquí y darme esa oportunidad de desarrollar la práctica, confiar en que se iba a desarrollar, dado el momento histórico como profesionalmente que estaba. Realmente eso es bien particular y solamente se puede tener teniendo conocimiento, ¿verdad?, de lo que es estar aquí adentro. Es bien diferente trabajar en una institución, la dinámica laboral, los retos, que trabajar en una firma. Son 2 mundos aparte, y eso conlleva hacer unos análisis de beneficios, retos, ir con los 2 sacos, ¿verdad? Vamos a tratar esta oportunidad, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos vamos desarrollando, y Ferrajoli me dio esa confianza y me la sigue dando, algo que agradezco. Sí, y la verdad es que para nosotros ha sido ganancia. O sea, a mí me da mucha alegría y mucho orgullo que tú seas parte de este equipo del presente y del futuro. Así que te agradezco que me digas que sí, porque yo le hago el acercamiento con estos inventos de Maristela y a veces la gente se asusta, ay, ¿con qué viene ella ahora? Pero yo te agradezco la confianza, ¿verdad? Ahora a la inversa, de hacer de abrirte y de tener estas conversaciones y decirme que sí, porque yo creo que son espacios que pocas veces los exploramos, pero creo que son importantes. Y de cara a futuro creo que van a definir no tan solo la profesión legal, sino todas las industrias se van a definir por el elemento de, ¿verdad?, quién está detrás de la pantalla. Así que agradezco tu apertura y tu franqueza. Y ahora quiero hablar de la sucesión, porque Laura es mi abogada de planificación sucesoral. Sí. O sea, yo tengo planificación sucesoral porque Laura un día me dice, ¿qué está pasando? Esto hay que poner la casa en orden. Me jaló la orejita, con mucho cariño se lo agradezco, y ahora mi casa está en orden. Así que cuéntanos, ¿qué es planificación sucesoral? Pues mira, Maristela, estos son temas, planificación sucesoral, de hecho hay desconocimiento, y ¿verdad?, dando un poquito, falta un poco de educación, porque es bien común que nos planifiquemos para una fecha de retiro, que nos planifiquemos porque quiero hacer un proyecto en la casa, porque quiero hacer un viaje, y pocas veces a nivel familiar tocamos el tema de planificación sucesoral. Y la realidad es que todos estos otros temas, si yo no he atendido la planificación sucesoral, pueden verse afectados, porque ¿verdad?, no tenemos una bola de cristal sobre hacia dónde vamos y hacia dónde vamos a estar en X o Y momento. Dentro de los temas de planificación sucesoral, básicamente hablamos de 2 documentos legales, lo que es el poder para cuando yo me incapacito. El poder duradero. El poder duradero. Yo simpáticamente le digo a los clientes que este es el documento egoísta, porque yo lo hago pensando en mí. ¿Quién yo quiero que se convierta en esa persona? Pero no es egoísta, porque fíjate que yo he visto casos de clientes donde desafortunadamente y por desgracia el patriarca o la matriarca, que son los que corrían los negocios, caen en una situación de incapacidad, no tenían el poder duradero y entonces el negocio está maniatado. Claro. Y tienen que esperar ir al tribunal, con lo que eso tarda, para poder tomar decisiones de negocios esenciales. O sea que es real. Correcto, pero al traerte el reglamento, a diferencia del testamento, el testamento yo lo hago pensando a quiénes yo dejo. Claro. ¿Quiénes son mis dependientes? Retos, cuando tenemos niños pequeños, que es cuando debemos estar hablando de estos temas. A mí no, ¿verdad? Los clientes que llegan ya porque sienten que le están tocando la puerta es muy distinto. Eso no es una planificación, aquí estamos un poco atendiendo unos temas. Versus cuando tenemos niños pequeños, los retos que tenemos porque no son adultos, no tienen los 21 años.
el testamento lo hacemos pensando qué va a pasar si yo no estoy, darle las herramientas a quien queda a cargo. Si no estamos ambos padres, ¿quiénes se quedan con el cuidado? Y cada cliente, yo le digo, la ley te puede ayudar. Yo lo que no puedo ayudarte es en la selección de los personajes. Tienes que conocer. Imagínate. Nunca va a ser perfecto, que eso lo hablamos, pero es totalmente imperfecto no sentarnos a dialogar y tener un plan. De acuerdo. Y a la misma vez vas atando, tenemos pólizas de seguro de vida, ¿qué pasa si tengo un plan de retiro y no estoy? Y vas haciendo, no es solamente el documento legal, sino mirando todo ese espectro personal que te ayuda a tener esa planificación toda en orden. Es bien significativo tener el testamento y tener el poder, pero también miramos lo que es protección de activos, clientes, cuando se tiene que hablar de lo que es un fideicomiso en vida para proteger unos activos, la residencia principal si tengo hogar seguro, y vas entrando, tú entras con este cliente a nivel personal, pero empiezas luego, como decías, a los negocios. Claro. Tenemos el negocio en orden, qué va a pasar si no estoy, Sí. ¿verdad? Hay unos documentos legales a nivel interno de la corporación y tú te conviertes para ese cliente, que es lo que a mí me gusta, en esta persona que está atendiendo algo bien particular, Neurálgico. bien importante, te conviertes en, quiero que conozcas a mis hijos, más adelante quiero que mi hija haga esto, y es un proyecto de vida, ¿verdad? No es una transacción, que es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Ya. No es un documento y meramente lo hicimos y pasamos la página, te conviertes en esta persona que sí, el día que vaya a pasar algo eres tú, Claro. y vas atendiendo otras áreas dentro del mismo cliente donde integras a compañeros. Sí, de que la van misma- surgiendo según Claro. la conversación profundiza. O sea que para recapitular, cuando hablamos de planificación sucesoral, realmente estamos hablando de dos documentos, del poder duradero y del testamento. Ujú. Y el poder duradero atiende una situación de incapacidad tuya. ¿Quién va a ser la persona que va a tomar decisiones por mí si yo no tengo la capacidad mental para hacerlo? Correcto, igual lo puedes hacer desde el otorgamiento, que no haya que probar incapacidad si hay una ausencia Ya. y necesitas que alguien te represente. Y es una carta blanca, yo le digo al cliente, léelo, Ya. la intención es que esa persona se convierta en ti y los clientes tienen Doy reserva. fe, yo lo leí. Tienen reserva y a veces quieren un poco limitar el documento y no, eso no es lo que queremos, Sí, porque sí, no sí. queremos que si el apoderado va a utilizar el documento haya una restricción. Claro. Hay otro documento que también, y mucha gente te habla del poder y lo confunde, que es el de declaración, directrices adelantadas médicas. Ah, ya, lo que llaman el living will. El living will en inglés. Ese es distinto porque no es una escritura, es una declaración jurada y atiende que si yo no puedo tomar una decisión estando en una etapa terminal, entiéndase, estoy en un estado vegetativo persistente, no tengo, ¿verdad? Ya no puedo, no voy a cambiar ese estado, o tengo una declaración de que voy a morir en cierto periodo de tiempo, 6 meses o menos. Ya yo hice un documento mediante una affidavit diciendo qué tratamientos yo no quiero que me den. ¿Qué instrucciones? En la jerga se reconoce el papel de que no me conecten en el tubito, ¿verdad? Ok. Que no me entuben. O sea, en inglés el do not resuscitate. Exacto, también. Ya. Este documento, a veces, si vas a hacerte una operación, el mismo dentro de los documentos de Te lo hacen admisión firmar, hay. sí. Pero el documento de nosotros va un poquito más allá y designas unos representantes que pueden ser los mismos apoderados que tienes en el poder, Claro. para que certifiquen que eso fue lo que tú querías, pero tú tomaste la decisión, la dejaste. Ya. Este documento, yo he tenido clientes que han tenido situaciones y me lo piden y dentro de los documentos de una preadmisión lo incluyen versus el que te da la Tremenda. oportunidad. La diferencia fundamental es que en el poder yo le doy al apoderado potestad para tomar decisiones médicas, pero él las toma por mí. Claro. Aquí yo estoy puntualmente Dejo las especificando que instrucciones. si estoy en ese estado vegetativo Ujú. o tengo una declaración de que voy a fallecer en 6 meses o menos, ya yo dije que yo no quería. Esto es lo que yo quiero. Y ahí ese es el documento que la gente se pone creativa si fallezco, que me cremen, que tire mi ceniza por... Me surge una pregunta. Ajá. Si yo dejé un poder duradero y también dejé este documento, el living will, perdóname, yo soy Spanglish speaker, el que tiene el apoderado, el que tiene, esa es la palabra, del poder duradero, ¿puede ir por encima de mi living will? No, de hecho, cuando la persona tiene ambos documentos, lo que se hace es que en el poder se hace referencia que si el poder dante, que es quien otorga el poder, y se encuentra en un estado vegetal o Ya.
se haga referencia a este documento, como que sacas que existe este otro documento que es el living will. Okay, Y esa es la manera en que, confabulado, de todas maneras, lo que ocurre de ordinario es que la persona que se asigna en el poder a veces es la misma que por de representante. Sí, sí. O a veces hacen la distinción para mis temas puntuales de salud. Yo quiero que sea María Estela, pero para mis temas financieros quiero que sea esta otra persona. Y el otro documento como que lee en ese espectro similar. Y entonces, volviendo a los documentos, el poder duradero, el living will y el testamento. Yo conozco muchas personas, vamos a llamarlo de la vieja escuela, old school, que no quieren testamento porque eso es como llamar la muerte, son como supersticiosos. Yo no quiero divulgar mis activos, yo no quiero que mi familia se entere de todo lo que yo tengo o no tengo. ¿Cuál es el riesgo de no hacer un testamento en vida? Pues mira, y primero voy a atender lo que comentas de los activos. Nosotros no tendemos a poner activos en los documentos legales del cliente, a menos que haya algo particular que quieras legar, Ya. o algo que vaya en familia, alguna prenda, alguna obra de arte. Porque la intención de estos documentos no es estar revisitándolos porque ya no tengo ese activo y dije que era para tal persona, ni es hacer una partición. Ya. Queremos documentos que sean prácticos, queremos que el cliente se sienta cómodo, Claro. que sea un proceso que fluya, ¿verdad? Así que no tendemos a tener ese tema de los activos. Si yo no tengo el testamento, pues tenemos que ir al tribunal, tenemos que hacer una declaratoria de heredero, tenemos que pasar por un proceso adicional de certificar quiénes son esos herederos. Laura, este tema es un espectáculo de temas porque toca tantas fibras. Yo recuerdo cuando mi suegra tuvo una situación de salud bien seria, que tú inmediatamente me dijiste, Maristela, tenemos que atender este tema. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de atender este tema de hacer un testamento en vida versus no hacerlo y dejar que las cosas fluyan? Bueno, yo siempre le digo al cliente, si la ley me permite a mí tomar decisiones cuando ya yo no puedo o cuando yo no estoy, ¿por qué yo no voy a aprovechar eso? Cuando hacemos testamento evitamos el tener que hacer una declaratoria de herederos porque el mismo testamento dice quiénes son. Ya. Me permite cambiar la manera cómo van a heredar los míos porque me da una libre disposición. Me permite seleccionar los personajes sin yo poder y sin yo estar, quién se va a hacer cargo de mis cosas, quién se va a quedar con mis hijos, quién se va a hacer cargo de un fideicomiso si hubiese la necesidad de hacerlo. O sea, que es aprovechar lo que la ley me da en esa selección de personas y evitar la dilación haciendo documentos que ya de por sí van a decir quiénes son mis herederos, entre otras cosas. Y quién recibe qué, etcétera. Exactamente. Y entonces, ¿cuánto tiempo toma o cuán complejo es hacer esta planificación sucesoral? Entiéndase, testamento, poder duradero, living will, o sea, ¿cuánto yo tengo que dedicarle de mi vida para lograr esto? Pues mira, yo le digo al cliente, el cliente siempre llega diciendo que él siempre había querido hacer esto y no había sacado tiempo. Hola, soy yo. Así que yo me encargo de poner unas fechas y vamos a tener la conversación, vamos a tomarte unos datos principales, vamos a discutir borradores, esa es la parte fundamental. Bien importante que el cliente entienda lo que estamos haciendo para que él sepa cuándo lo tiene que revisitar. ¿Verdad? Una vez, esto estamos hablando de 3 a 4 reuniones, esto no es una catarsis, ¿verdad? No va a ser perfecto como hablaba ahorita, es totalmente imperfecto no hacer nada. Y yo te diría que un cliente que tiene seleccionado los personajes, que es la parte más difícil. De acuerdo. ¿Quién va a ser el ejecutor, el tutor, lo que hablábamos? Una vez el cliente tiene eso definido, estamos hablando que mes y medio. Wow. Estamos firmando, te llevas tus documentos. Yo siempre le digo al cliente, yo también me puedo morir. Este es tu número de cliente en Ferrayoli. Ferrayoli cuenta con una base de datos que están todos documentos, independientemente de la notaría, ¿verdad? Que tiene su curso a seguir. O sea, y seguimos planificando lo demás. Atendemos pólizas de seguro de vida después, seguimos con nuestra planificación de retiro, los viajes, y ya ese cliente tiene esos documentos. Y tiene una paz mental. Seguro. Y le dejas saber a las personas, ¿verdad? Si te escogí de personaje, Claro. tienes la conversación. La conversación es fundamental. Tiene que ser natural. En casa este tema es natural, imagínate, yo me dedico a esto. Y los nenes saben qué es lo que tienen que hacer, mi esposo. O sea, que debe ser algo natural, lo sacamos del medio y seguimos con nuestros planes. Oye, el Código Civil cambió. Si yo hice mi testamento hace 10 años, ¿yo debo revisitarlo? Debes revisitarlo de todas maneras, el código, vamos para 5 años de su cambio, con el 2020.
La ley no dice que sea inválido lo que hayas hecho anterior, es válido, pero tiene que ajustarse si falleces bajo el nuevo código a las reglas del nuevo código. Ya. En cuyo caso, la manera yo más simple de decirte es un ejercicio matemático, porque los testamentos de antes tenían tres canastas y ahora tenemos dos. Y tenemos que interpretar cómo llegamos a estas dos. Para evitar esa interpretación, lo más recomendable es que revisitemos y se vuelva a otorgar, y es tiempo, ¿verdad? Un mes y estamos set. 1 mes y medio. De hecho, recomendación a los clientes: tú haces tu testamento a cada 5 años, por lo menos míralo, porque tu circunstancia personal cambió y a lo mejor los personajes o tu dinámica cambió y quieres volverlo a otorgar o quieres por lo menos revisitarlo. Eso más o menos debe ser el término para eso. Súper. Laura, esta conversación ha sido maravillosa. Me queda una pregunta. Cuando eras niña, ¿qué tú querías ser de grande? Pues mira, yo quería ser abogada, yo quería bregar con administración de empresas, contabilidad, que es lo que hice. Pero la otra cosa que quería hacer, que no, ¿verdad? No logré, era ser psicóloga. Y te tengo que decir, Maristela, que aunque no soy psicóloga, en lo que me estoy dedicando hay un espacio con ese cliente donde tú tienes esa oportunidad de escuchar sus inquietudes, sus preocupaciones, un espacio de una confianza que se da como que ese elemento de tú tener esa empatía y saber que lo vas a ayudar a lograr lo que quiere dentro de esa intimidad, me hace sentir que estoy haciendo un poquito de psicología dentro de lo que hago y de verdad que lo disfruto muchísimo. Claro, les das paz. Pues súper, pues te agradezco haber estado con nosotros. Esto ha sido un episodio fundamental, ha sido un episodio donde hablamos de cambio. Si estás pensando hacer un cambio, escucha esta historia. Me inspira a mí, espero que te inspire a ti también. Laura, mil gracias nuevamente. Gracias. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este podcast no necesariamente son la opinión de Ferraioli LLC o sus colaboradores.